cuentan los demás. ¿Empezamos que queráis? Sí. Tu valoración primero del partido. Pues yo creo que victoria justa de protagonista. La verdad es que ellos dominan el campo y no está a la altura en eso, en los segundos balones, en las caídas, y es verdad que entre Alex, Xevi y Rubén Ramos pues, nos han hecho mucho daño. Hemos tenido el momento de la ocasión de Rubén de Ramos para empatar, pero bueno, en general es un partido trabado, porque en este campo siempre se ve de otra manera que ellos han jugado por nosotros en la precisamente. La defensa también quizá, de otros días más sorprendida, pegaban más altos, etc. Sí, no estado bien o ellos han estado mejor que nosotros, pero luego creo que Alex y junto con Rubén nos han hecho mucho daño. Cualquier despeje han sacado una falta, han sacado peligro, no hemos sido capaces de ser contundentes. El segundo gol es una muestra de ello, una jugada que ha durado 30 segundos de mano izquierda, que había un jugador para rematar y rematar solo. Siempre de ganar estos campos tienes que ser mucho más agresivo y estar mucho más encima, porque al final, como te ganas un metro, pues lo vas pagando con así. ¿Partido para olvidar entonces? No, para olvidar no, para aprender. Un partido que, como siempre, en las victorias y en las derrotas hay que sacar conclusiones y aprender, y evidentemente, bueno, hemos jugado contra un equipo que está en posición de descenso, nosotros hemos venido en puestos de playoff, seguramente al principio de temporada el objetivo de ambos era el mismo, y una demostración más de que en esta categoría, como estés a la altura del rival, te gana cualquiera. Y bueno, pues hoy es verdad que un partido condicionado por el campo, seguramente es el campo más diferente al resto de toda la categoría, y el artificial muy pequeño, y en ese aspecto no hemos sabido leerlo, o simplemente ellos lo dominan y ya estamos por los no sé. ¿Qué ha pasado con Rufino? ¿Ha sido una decisión técnica, según se comenta, pero es una decisión técnica por cuestiones deportivas o extradeportivas? No, deportivas. Hemos considerado como todas las semanas los 16 que creíamos más convenientes en este partido, y han venido otros compañeros. ¿No hay nada de trasfondo? No, por supuesto. Pregunto. No. La decisión deportiva. Hemos traído a Miguel con Colinas y a Rubén. O sea, que lo mejor para hoy. Es que llama la atención que es un jugador que lleva 5 goles, que Ramos estaba sin jugar y de golpe y porrazo sea titular, y se llame a un chaval que estaba en el filial y de golpe y porrazo a Rufino se deja fuera. Por eso pregunto que si es que hay algo detrás, porque lo deportivo no me encaja personalmente. Bueno, yo respeto tu opinión, y yo soy un entrenador, estoy todos los días allí y soy el que tiene que tomar las decisiones. Evidentemente mi trabajo conlleva críticas y aquí estoy para asumirlas. Evidentemente, si hay un culpable de la ley soy yo el primero, así que en ese aspecto soy consciente cuando tomo las decisiones que siendo entrenador, que las tienes que tomar antes de que pasen las cosas, pues tengo desventaja con respecto a los periodistas que comentan las cosas después de que el partido haya terminado. Después del partido de Cuenca, este es quizás el peor partido que ha hecho Toledo en lo que va de Liga. Sí. De eso también hay que aprender, porque siempre recordabas que desde aquella derrota en Cuenca el Toledo había ido hacia arriba, hoy quizá ha frenado esa evolución ascendente que había tenido desde el partido de Cuenca. Sí, comentamos el día de Morevieta, no sé si me recuerdas, que hubo un rato que bajamos los brazos, o que bajamos la tensión, y con lo menos la Morevieta nos tuvo un rato sufriendo, ¿no? Cuando tuvimos un partido controlado. Yo creo que hoy no hemos vivido con la agresividad que correspondía a este partido, ¿no? Me parece que evidentemente te pueden hacer goles, te pueden hacer ocasiones, pero hemos empezado las dos partes con una falta de tensión importante. En cualquier balón al área parecía casi una ocasión, una situación de peligro. Hemos encimado muy poco, hemos anticipado poco, hemos vivido las caídas siempre después de que pasaran, y en ese aspecto pues, hoy no creo que hemos tenido el nivel de agresividad que hace falta en esta categoría y desde luego en este campo, ¿no? Así que si aprendimos de Cuenca, ¿por qué no de esta? Y cuando se gana no hay que sacar pecho, y cuando se pierde tampoco vamos a volver locos. Evidentemente analizaremos y sacaremos las conclusiones. ¿Y por qué ha pasado Idiáquez eso? Independientemente de que no estáis habituados a la superficie, que ellos lo tienen más controlado, buscaban siempre el 9, el 9 ha sido un suplicio. ¿A qué se debe esa falta de agresividad, de intensidad? Pues bueno, ya sabemos que a veces somos humanos y quizás pues,
llevamos demasiado tiempo recibiendo elogios o la gente hablando bien del equipo y he oído un partido para otra cosa. Creo que el equipo tiene una buena dinámica de juego, sobre todo en casa, y que estábamos en buena dinámica pues en Bilbao, en Morevieta. Hoy era un partido diferente, lo hemos planteado como diferente, pero realmente luego en el campo no hemos sido capaces de hacer las cosas a la altura del rival, ¿no? Porque creo que ha sido mejor, que ha empezado marcando pronto, dando un palo. Bueno, ellos se jugaban la vida y yo creo que nosotros no hemos sido capaces de estar a la altura. ¿Sorprende la situación en la tabla del Puerta a tenor de lo visto en el partido de hoy? Bueno, el Puerta es un equipo con condicionantes, ¿no? Cambio de entrenador, perdió algunos jugadores, tiene un jugador por lesión, pero tiene muy buenos futbolistas. Creo que domina su campo y el que ha seguido al Puerta los resultados, quitando dos accidentes, está en todos los partidos. Es un equipo que tiene jugadores como Alex, que está en Oviedo, Chevi del Rayo, Rubén Ramos, que está en Castilla, gente de nivel, porque hoy en día segunda vez, por la situación económica, casi todo el mundo es capaz de juntar buenos jugadores, y en ese aspecto del Puerta, tiene una Maya, tiene un Perabón, tiene gente de muy buen nivel y que es, como dijimos en la temporada, estaba en el mismo vagón que nosotros, así que creo que tiene un buen equipo y que si son capaces de solventar las bajas y juntar gente parece en diciembre, creo que es un equipo que va a pelear tranquilamente por salvarse. Aguirre no ha estado, no sé si primero si lo has echado de menos en un partido como el de hoy y segundo si da tiempo a que llegue a Leganés. Pues sería muy ventajista si se hubiera echado de menos a los que han estado, ¿no? Hemos venido con 11 y con 5 ranquillos que creíamos que nos daban para competir y por el momento ha sido mejor que nosotros, ¿no? Asumo la responsabilidad absoluta de todas las decisiones y en ese aspecto, después de perder 3-1, acordarme de los que no estábamos sería muy ventajista por mi parte, porque tenemos un equipo competitivo y realmente el rival ha sido mejor que nosotros, nos iba a aprender y que nos iba a todos para darnos cuenta que en esta categoría pues, hay que estar al 100% porque si no puede meternos por encima. ¿Cura Leganés llega a tiempo? Vamos a ver, intentó correr el viernes, le molestaba, le hizo un poco de bicicleta, a ver cómo parece mañana. Bueno, si llega creo que va a llegar justo, pero creo que hay posibilidades. Decía que si cura con humildad o vosotros siempre habéis estado con los pies en el suelo. Nosotros intentamos estar siempre con los pies en el suelo, lo que pasa es que sabemos lo que es Toledo, sabemos que hay seguimientos, sabemos que hay una afición que está ilusionada y evidentemente pues, hay momentos que uno puede dejarse llevar por la situación, ¿no? El Baracaldo, que parecía invencible, venía de 3 derrotas seguidas y es que esto es muy largo, lo hemos comentado, vamos a disfrutar del momento que hemos tenido, pero se darnos cuenta que tenemos que dar nuestra mejor versión cada semana si queremos ganar, porque cualquiera puede ganar y no es un ejemplo. Ya hemos hablado de que el equipo nos ha adaptado al campo, que le ha faltado intensidad, le ha faltado la agresividad, hemos hablado de las bajas, que has decidido que son importantes, la no presencia de Rufino, y de que se ha equivocado en algo hoy. ¿Siente que se ha equivocado en algo? Seguro. ¿En qué? No, pero en todo. Para empezar, soy responsable y no he planteado el partido de la mejor manera porque creo que van a ser mejor. Como yo soy responsable, me habré equivocado en muchas cosas, evidentemente las analizaré e intentaré ayudar más a mis jugadores en Madrid. Muchas gracias.